Episodio número 3321. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Esta semana ha sido una gran bendición. Hemos abordado diversas partes de esta lección e incluso tuvimos la introducción de este nuevo trimestre, el cual tiene como título Uniendo el cielo y la tierra. Al final del programa estaremos, además de compartiendo las vías de contacto, pero antes de eso, estaremos haciendo un breve repaso de todo el contenido que hemos visto durante la semana y además, obviamente, podremos tener una buena conclusión para lo que viene entonces ya en la próxima semana, tener a nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico. Vamos a dar el detalle de cuál será el título de la lección de la siguiente semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder experimentar tus bendiciones y de poder seguir estudiando tu palabra. Bendice este estudio que pueda ser de gran bendición y que a la vez tú puedas ilustrarnos en todas las cosas que necesitamos ser ilustrados. Que si hay algo que no hemos entendido durante la semana, tú nos ayude a captarlo y que también podamos ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perseguidos, pero no desamparados. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro En los lugares celestiales con el título Bendiciones ilimitadas para el 31 de mayo. Eso es un devocional titulado, repito, En los lugares celestiales, y el día específico 31 de mayo, titulado Bendiciones ilimitadas, pero también se nos recomienda la lectura del libro El discurso maestro de Jesucristo, y este sería el título Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y esto sería dentro de la sección Las bienaventuranzas. Repetimos, del libro El discurso maestro de Jesucristo, con la sección Las bienaventuranzas, y específicamente la bienaventuranza que dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y además de la recomendación que tenemos, aquí hay una cita de otro libro. Este se encuentra en el Instructor Juvenil del 9 de noviembre de 1899, y este tiene como título El gozo puesto delante de nosotros. Lo estoy traduciendo, ¿verdad? Porque el título y este libro originalmente está en inglés. Tiene, ¿verdad?, el título El gozo puesto delante de nosotros. Sería en inglés The Joy
that is set before us. Noten lo que dice esta poderosa cita. Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias. Mantengan firme la integridad en Jesucristo. Pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen de sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes le corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo puede medirlo por la vida dada para salvarlos. Por cada alma que está creciendo en Cristo, habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Del libro El Instructor Juvenil para el 9 de noviembre de 1899, titulado El gozo puesto delante de nosotros. Y esta cita de verdad que nos llena de inspiración, de alegría, porque sabemos que vamos a tener oposición. Aquí dice claramente que estemos firmes, porque vamos a encontrar precisamente en muchas personas oposición y prejuicios, pero se nos invita a no tomar represalias, a no tomar la venganza por nuestras manos, a dejar que la humildad de Cristo sea la que reine en nuestras vidas y de esa manera poder sostenernos mediante su brazo poderoso. Me encantó la parte final cuando dice que cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. Escuché clarito que dijeron amén. Hubiese dicho más, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, cuando se sostiene uno en la cruz de Cristo, no puede fracasar. Se parece a la frase poderosa de Martín Lutero, el cual decía: cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme, pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Eso es lo que nos dice precisamente esta cita cuando habla de que cuando nos agarramos y buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. Por eso la promesa termina dando una declaración directa que se encuentra originalmente en Mateo capítulo 28 y el versículo 20, al final del capítulo, al final del libro, donde Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Es parte de una promesa que se encuentra en Isaías, si mal no recuerdo, capítulo 41, cuando dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa parte, ¿verdad?, es la que aquí se menciona, y qué bueno, ¿verdad?, que cuando uno lee estos escritos, casi imposible de leer un escrito de Ellen G. White
sin que uno tenga que ir directamente a la Biblia, porque es citando la Biblia. Lo único que lo está haciendo de una manera más poética, conectando texto con texto y haciendo de esa manera toda una idea maravillosa. A continuación se hacen las preguntas para comentar y luego entonces vamos a ir al breve repaso. Primero, Pablo fue encarcelado varias veces, siempre injustamente. ¿Cómo respondes cuando te tratan injustamente? ¿Qué promesas bíblicas puedes sugerir para hacer frente a esos momentos? Aquí escribí: cuando me tratan injustamente, yo busco que el Señor sea glorificado. Y aunque me molesto, porque soy un ser humano, siempre busco en las promesas de Dios mi fortaleza. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que mayormente cuando me ofenden a mí, yo no tengo como esa represalia. Por la gracia de Dios, ese no es en ese sentido un defecto que tenga que vencer, porque ya el Señor lo venció en mi vida. Quizás anteriormente yo prendía y me molestaba, pero he aprendido que el Señor es mi defensa. Yo no tengo que estar peleando ni luchando, sabiendo que estoy haciendo las cosas para honra y gloria de Él, y que aunque fallo, porque soy un ser humano, pero no dejo de agarrarme de Él. Siguiente pregunta. Acerca de la persecución de los cristianos, Tertuliano, del año 150 al 225 después de Cristo, un líder de la iglesia primitiva dijo: no hacemos más números cada vez que nos cosechan. La sangre de los cristianos es semilla. Eso lo dice Apologético en el capítulo 50 y el versículo 13. Y esto, ¿verdad?, es una cita directamente recogida de Tertuliano. Al mismo tiempo, la persecución en algunos lugares y épocas ha obstaculizado enormemente la obra de la iglesia. ¿De qué maneras podemos apoyar a quienes sufren persecución por su fe? La manera de hacerlo es a través de la oración. Orando los unos por los otros, podemos, aun en la distancia, pedir al Señor para que les fortalezca y los libere de dicha persecución. La siguiente pregunta. Piensa en el texto para memorizar de esta semana a la luz de las penurias que sufrió Pablo. Regocíjense siempre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos hacerlo? Un ser querido que padece una enfermedad o muere, pierdes tu trabajo, sufres un gran dolor físico. ¿En qué sentido debemos regocijarnos siempre, independientemente de nuestra situación? Aquí escribí: debemos regocijarnos a pesar de los dolores y las tristezas, porque todo es temporal en este mundo terrible que vivimos. Dios tiene ya la solución. Por lo tanto, aunque sufrimos aquí, gozaremos allá. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y hay tantas respuestas que se pueden dar, porque debemos regocijarnos siempre, independientemente de nuestra situación. Y es en el sentido espiritual. No estamos hablando que como seres humanos no lloremos, que como seres humanos no suframos, que como seres humanos una enfermedad terrible que estemos pasando no nos lleve a una depresión, que tengamos que ir a algún psicólogo. No está hablando de eso, está hablando que espiritualmente, aunque físicamente padezcamos y nos duela y suframos, debemos estar gozosos en el Señor, porque sabemos que todo esto lo padeció Cristo y aún más, y lo hizo por amor a nosotros, porque es necesario que nuestra fe sea probada en estos últimos días aún más.
Y uno no quisiera, ¿verdad?, que sea de esa manera, pero cada uno es perseguido y es tentado según sea su situación. Y por esa razón no debemos hacer algún tipo de rabietas, como dirían, ¿verdad?, en el ámbito de los niños que se ponen rabiosos cuando algo no les sale bien o cuando no le dan lo que quieren. Nosotros debemos de confiar en el Señor, porque sabemos que todo lo que pasa en esta tierra es temporal. Haciendo el breve repaso, el pasado sábado estuvimos viendo la introducción del trimestre. Vimos que el autor es sumamente una persona preparada y qué bueno, ¿verdad?, que también vimos la parte del sábado, perseguidos pero no desamparados. Y en esa ocasión se habló de un pastor que fue encarcelado injustamente y que no sabía si el lugar que había llegado era precisamente el lugar en el que el Señor lo había mandado a predicar. Así que de esa manera el autor Clinton Whalen, que es doctor de teología, introducía, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con este trimestre donde vamos a estudiar la carta de Filipos y la carta de Colosas, o sea, la de los filipenses y los colosenses. Y de esa manera, ¿verdad?, introducíamos este nuevo trimestre que, como bien hemos mencionado, tiene como título Uniendo el cielo y la tierra. La parte del domingo estuvimos viendo Pablo, el prisionero de Jesucristo, y cómo tiene mucha importancia la forma en que Pablo describe su encarcelamiento, ya que él dice: estoy aquí porque esta es mi misión, predicar el evangelio a los gentiles. Y esto es parte de cumplir la misión porque estoy preso por voluntad de Cristo. No es en ese sentido que él lo veía como un obstáculo, sino como un peldaño que tenía que escalar en el camino de la predicación del evangelio. En la parte del lunes estuvimos viendo Pablo encadenado y cómo en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, este pasaje revela cómo Pablo pudo soportar las pruebas. En otras palabras, los que vivimos en Cristo debemos estar dispuestos aún a la muerte por causa del evangelio. Y en ese versículo 11 especialmente, Pablo dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y yo veo a veces tanta gente que por una simple petición que le hace un jefe de trabajar en sábado, violan los principios del Señor. Eso no están dispuestos a morir por Cristo, porque ni siquiera están dispuestos a pasar un día sin trabajo, porque tienen miedo de que no puedan conseguir otro. Eso no es digno de seguir al Señor. Y Dios me libre, ¿verdad?, que yo esté juzgando a alguien, pero yo estoy evaluando lo que estuvo dispuesto a hacer Pablo, y muchas veces nosotros con tanta ñoñerías, con tanta queja, que no queremos hacer nada, sino es que se sincronice el cielo, la tierra, el universo, para que todo sea fácil para servir al Señor. Pero no debe ser así. Debemos estar dispuestos, como Pablo, a morir por Cristo. En la parte del martes estuvimos viendo Pablo en Filipos y vimos que durante el segundo viaje misionero, Pablo incorporó al equipo a Timoteo y el Espíritu Santo les impidió su labor a Asia. Y esto es sumamente interesante porque vemos cómo Dios dirige la obra y el Espíritu Santo precisamente es el que tiene la última palabra de dónde vamos a ir y en qué lugar. Se hacía la pregunta de cómo nos ayuda el texto de Hechos capítulo 9, versículo 16, a entender algunas de las pruebas de Pablo. Y aquí nos damos cuenta que esto fue al inicio de su ministerio, donde Dios le dijo a él, en menos palabras,
tú vas a padecer mucho por mi nombre. Él estaba diciendo ya lo que iba a pasar. Y Pablo estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por servir a su Señor, ese Señor que originalmente él perseguía y que no conocía, porque fue al inicio de su ministerio. Estamos hablando, Hechos capítulo 9, donde Pablo tiene el encuentro camino a Damasco con el Señor. Estamos hablando de Saulo de Tarso para perseguir a los cristianos. Y ahí mismo Dios le hace el llamado y le dice de entrada, tú vas a padecer por mi nombre. Y él no se queja y él acepta. ¿Por qué tú y yo nos quejamos tanto y no aceptamos la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude a que esto ya no sea un asunto del estado actual, que no nos quejemos porque caiga un poquito de nieve y dejemos de ir a la iglesia, que no nos quejemos porque esté lloviendo, que no nos quejemos porque no esté soleado para ir a hacer la obra misionera, que no nos quejemos de absolutamente nada por amor a nuestro Dios. En la parte del miércoles estuvimos viendo Pablo y Colosas, y aquí se integra al equipo otro misionero llamado Epafras, quien fue residente en Colosas, y se entiende, según el análisis que hacíamos ese día, de que fue el que llevó el evangelio hasta allá, y que lo más probable es que Pablo, a mediados de los 50, o sea, del año 50 de la era, estuvo predicando en Éfeso, y de ahí este misionero, repetimos, Epafras, es el que lleva el evangelio a Colosas. En la parte, ¿verdad?, final de la lección se mencionaba un detalle de la ley romana que obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, pero el apóstol Pablo lo hace con la segunda intención de que no reciba a Onésimo, quien era un esclavo. Ahí, ¿verdad?, hablamos bastante de la esclavitud, pero Pablo no estaba diciéndole que no iba a cumplir esa ley, sino que simplemente quería que Filemón tratara a Onésimo como un hermano, porque ya éste se había convertido y era un fiel colaborador de Pablo. Hablábamos, entre otras cosas, que incluso en el tiempo de Elena de White, ella dijo que no aceptaran o que no permitieran, ¿verdad?, que los esclavos volvieran a sus amos, porque era otro contexto, era otra situación, y hablábamos de todo eso. Ya en la parte del jueves estuvimos viendo las iglesias de Filipos y Colosas y cómo estas dos cartas describen a los santos como los líderes. En este caso, los fieles también es otro término que se utiliza para hablar de los líderes, y cuando se hablaba de los santos también mencionábamos que no se trata de canonizar a las personas como lo hace la Iglesia romana, sino que esto implica que han sido personas que han entrado en una relación de pacto con Dios por medio del bautismo. Y de esa manera hablábamos durante toda esta semana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que aunque estemos perseguidos y seamos perseguidos, no estamos desamparados. Debemos estar siempre regocijados en el Señor y entender que aún en la cárcel, aún a través de lo más difícil que tengamos que enfrentar, una enfermedad, una pena, un dolor, Dios puede glorificarse. Y de esa manera podemos contar siempre con nuestro Dios. Les invito para que hablemos con Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por darnos esta tremenda lección de esta semana, donde tenemos un gran cometido, y es de ser fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Que aunque literalmente el enemigo nos persiga, y aunque hayan diversas dificultades que nos impidan
tener aún mayor gozo y alegría, humanamente hablando, que espiritualmente siempre estemos gozosos, siempre estemos dispuestos a morir por ti si fuera necesario, y que dejemos ya de quejarnos y de vivir vidas dobles. Bendice a cada persona que ha escuchado este programa y sobre todo a cada familia, y permítenos, oh Dios, que este nuevo año, este nuevo trimestre, podamos consagrarnos aún más a ti. Que tú puedas, oh Dios, obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Razones para agradecer y orar. Ahí estará, como ya hemos mencionado, nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Esta semana no pudo estar con nosotros el doctor y pastor Franklin Martí. Esperamos, ¿verdad?, que ya para la lección número 3, que retornamos con la lección Vida y Muerte, podamos nosotros contar con sus comentarios. Esta semana hemos abordado la lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al número +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.